Seguir hablando de la contienda presidencial por este tema que conversábamos atrás, al inicio del programa, respecto de estas polémicas declaraciones del diputado Johannes Kaiser. Saludamos a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, quien nos va a contestar a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a los auditores de la radio y a ustedes, Constanza y Claudio. Sí, doctora, preguntarle en primer lugar su opinión, ¿no?, respecto de estos dichos del parlamentario, ahora candidato presidencial, Johannes Kaiser. Yo creo que las personas que defendemos la salud del país no podemos permitir que las vacunas, que es algo sumamente importante, que nos ha llevado tantos éxitos a erradicar enfermedades, sea un tema que se politice. Y pienso que ahí hay que poner rápidamente un dique de contención y seguir defendiendo con fuerza, desde los hechos, desde la ciencia, lo que es quizás una de las políticas más exitosas y que ha cambiado la faz de la humanidad. Doctora, muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado, porque este es un tema bien complicado y que ha generado problemas en otros países donde se está poniendo en cuestión las vacunas. Y en ese sentido me gustaría que nos despejara una duda central. Ayer decía, o parte de lo que planteaba Johannes Kaiser en días anteriores, es que se administran 72 dosis en el calendario del Ministerio de Salud. Él después salió a decir que no, que se refería al calendario en Estados Unidos. Bueno, sale FactCheck a decir que son 33 dosis. ¿Usted nos podría esclarecer cuántas son que se ponen para que despejemos ahí las noticias falsas? Mire, la verdad es que esto es como una pregunta de prueba de un pediatra. El calendario de vacunación es cada vez más complejo, así que si usted me pregunta las dosis, yo me voy a equivocar de todas maneras. Pero más que el tema de las dosis, aquí es importante saber que las vacunas no siempre protegen con la primera dosis. Y varias, como por ejemplo la vacuna de la difteria, el coqueluche, la del sarampión, requieren obviamente dosis que se van repitiendo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la memoria como inmunológica, cuánto duran los anticuerpos, ¿no? Y por lo tanto es obviamente esperable que en un calendario de vacunación como el chileno, que es muy completo, y que por supuesto lleva a la infancia a un lugar de mucha seguridad, las dosis sean bastantes, y de hecho los niños van y se vacunan incluso como con 3 vacunas al tiro, al mismo tiempo, ¿se fija? Entonces la verdad que más allá de entrar en número de dosis o no, aquí es importante saber que las vacunas en Chile están reguladas por un comité de expertos que trabaja en una unidad del Ministerio, que es una unidad técnica muy robusta que se llama el CABEI, que las vacunas en Chile pasan todas por el ISP, donde hay un sistema de vigilancia muy importante, y cuando se pone más de una dosis es justamente para asegurar que la vacuna funcione. Y por lo tanto yo ahí llamo a la tranquilidad de las personas y solamente a recordar que el año pasado, no con una vacuna, pero con algo que se parece bastante, que es el Nirsevimab, ¿no?, que es este anticuerpo que protege a los recién nacidos contra el virus sincicial, no tuvimos ningún niño muerto por sincicial. Por lo tanto, las vacunas son seguras, tienen una técnica, requieren de dosis repetidas, no son tantas como dice el señor Kaiser, son menos, yo no puedo decir el número, creo que la discusión no está hoy día en el número, sino que están con retomar la confianza que tenemos las madres y los padres cuando llevamos a nuestros niños a vacunarse, y lo hemos hecho todos, y tenemos un calendario, y hoy día la información también está en línea, ¿no? Hay que pensar que a los niños de 9 años se los vacuna contra el virus papiloma. Eso es absolutamente revolucionario y efectivo. ¿Por qué? Porque si un niño hoy, como se vacunan los niños en Chile, recibe su vacuna de papiloma, y en el caso de las niñas se hace seriadamente su Papa Nicolau, no debiéramos tener ninguna mujer que falleciera de cáncer cervicuterino. Por lo tanto, la verdad yo ahí, Claudia, si le digo el número de vacunas, solo si fuera un pediatra que dio su examen ayer, a lo mejor le podría dar el número exacto de dosis, pero, repito, las repeticiones de las dosis tienen que ver con asegurar que la vacuna funcione y que lograr que en ese niño o niña esté protegido por un número de años que sea el suficiente, y por eso deben repetirse algunas en el calendario de vacunación.
Doctora, bueno, estas declaraciones como la del diputado Johannes Kaiser no son nuevas ni son exclusivas de nuestro país. Hay una, por así decirlo, corriente a nivel mundial que pone en cuestionamiento la administración de las vacunas, de las inmunizaciones, bueno, de la ciencia en general, pero en particular hay un énfasis bastante marcado respecto de lo que son los procesos de vacunación. Lo vemos en Estados Unidos, en fin, todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. A su juicio, ¿qué hay detrás de este cuestionamiento a las vacunas? ¿Por qué se pone en cuestionamiento algo que resulta o puede resultar tan elemental, ¿no? Como prevenir un mal futuro? ¿A qué lo atribuye? Bueno, la verdad es que si uno revisa la historia de las vacunas, yo ayer lo hice un poco para preparar esta entrevista, es bastante es como común desde el inicio de las vacunas. La primera fue la de la viruela, pero ya antes los chinos inoculaban restos de algunas lesiones en otras personas porque habían descubierto que eso podía evitar algunas enfermedades. Y eso fue mirado con desconfianza desde el inicio por algunas personas que ponen en duda en el fondo la ciencia, ¿no? Por lo tanto, este tema de dudar, de rebatir ciertas verdades con elementos que no son ciertos, ¿no? Este tema de desconfianza ha acompañado a las vacunas desde el inicio. Quizás lo más como novedoso son un poco estas miradas como populistas, ¿no? Un poco libertarias, porque en el fondo, de alguna manera son miradas que de alguna manera desconfían de estos llamados como comunitarios o de estos llamados como solidarios, ¿no? Y exaltan un poco la libertad. Pero aquí es bien importante decir que cuando el hombre, las personas se enfrentan en el mundo a enfermedades de este tipo, enfermedades contagiosas, obviamente nadie se salva solo. Y por lo tanto es muy importante recalcar el factor comunitario y solidario. Y hoy día llamar a las personas a vacunarse de influenza, de COVID, llevar a los niños a vacunarse, tiene que ver no solo con mi niño, sino con el niño de al lado que puede estar con un cáncer, con una enfermedad que lo debilita inmunológicamente, tiene que ver con proteger a los adultos mayores, a los que cuido, viven conmigo. O sea, hay en el fondo una mirada que es también personal, pero que también es comunitaria. Estamos hablando con la doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Doctora, hay un tema que, bueno, atraviesa, lo decíamos, internacionalmente. En Estados Unidos, por ejemplo, está la situación del sarampión, que se ha llevado bastantes vidas, también asociado a estos movimientos antivacunas. Pero hay una cuestión que caracteriza a Chile y es esta cultura bien respetuosa, tradicional de las vacunas. ¿Podría esto verse afectado o se ha visto afectado en algún otro momento por una situación parecida o por discursos parecidos en los procesos de vacunación? Absolutamente. El sarampión es una enfermedad, primero, muy, muy contagiosa. Segundo, cuando contagia, todavía es muy difícil diagnosticarla. Y además, el sarampión es algo que probablemente mi profesor de pediatría vio muchas veces y yo vi muy pocas. Por lo tanto, lo otro del sarampión que es muy importante saberlo es que nos vamos a proteger en la medida que logremos niveles de cobertura de la población superiores al 95%. Entonces, cuando hay grupos minoritarios que llaman a no vacunar a los niños de sarampión, aduciendo una serie de razones que son todas falsas, la verdad, son poco serias, el peligro es que bajen los niveles de cobertura y aparezca un brote de sarampión. Un brote de sarampión va a ser tremendamente contagioso, nos va a poner a prueba, y sobre todo a los médicos más jóvenes, de una enfermedad que no han visto en mucho tiempo. Probablemente se nos van a pasar los casos cuando contagian porque clínicamente es difícil al inicio darse cuenta. Y en segundo lugar, esto, cuando no existía vacuna, mataba 20 millones de niños en el mundo. O sea, es una enfermedad que puede ser muy complicada y poner en riesgo la infancia. Por eso la importancia de seguir llamando a vacunar contra el sarampión, contra la rubiola, y contra todas las enfermedades que están en el calendario de vacunación de los niños y por supuesto también las vacunas que hoy se ofrecen también a los adultos, ¿no? Así que es muy, muy importante el punto que usted pone porque efectivamente cuando hay brotes de sarampión, en general además son brotes que vienen importados, una persona que viaja, ¿cierto? Y se produce entonces un brote en estos bolsillos comunitarios en que ha bajado la inmunidad. Y eso tiene directa relación con cuán aplicados sean las madres y padres para llevar a sus niños a vacunarse. Una vacuna que es gratis, que está disponible y que es segura.
Ujú. Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, a propósito de estos cuestionamientos que han surgido en el debate público al plan de vacunación, desmintiendo también algunas cosas. Doctora, dentro de las afirmaciones que dio y propuestas el diputado Johannes Kaiser, una de ellas hablaba de la creación de un fondo para ir en ayuda de personas que hayan tenido algún tipo de secuela producto de vacunaciones. ¿Qué tan probable es que una persona efectivamente sufra secuelas que puedan ser graves en este caso, porque imagino para eso sería el fondo, producto de una inmunización? Eso es absolutamente raro. Hay que pensar en la cantidad de millones de personas que nos ponemos año a año la vacuna de influenza, las que nos hemos puesto la vacuna de COVID, la cantidad de vacunas que se ha puesto un niño en Chile. Las vacunas pueden tener efectos adversos, pueden producir efectos locales, que es lo más habitual, pueden producir un poquito de fiebre, malestar. Y si producen efectos más allá de eso, existe un sistema de vigilancia en el ISP que es sumamente efectivo. Y si la persona llegara a tener un efecto grave de una vacuna, por supuesto eso va a ser manejado por el sistema de salud que corresponde. Por lo tanto, la afirmación del señor Kaiser no se sustenta en información real, no se sustenta en un conocimiento técnico de lo que es el ISP, el funcionamiento del sistema sanitario en Chile, ni menos en los números. Doctora, y ya para ir cerrando, nos quedan poquitos minutos, pero quería preguntarle por otra aseveración que hablaba de metales pesados para fijarse al cuerpo, lo que decía Johannes Kaiser sobre las vacunas. Decía, no es que individualmente las vacunas hagan mal, sino que funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo, por lo que harían mal a largo plazo. Es parte de su justificación para pedir revisar los procesos de vacunación. ¿Cómo mira esa aseveración? Es una información falsa. Las vacunas no se hacen en relación a metales pesados. No hay efectos a largo plazo de las vacunas tampoco. Y de nuevo, rebatirlo con los conocimientos de la ciencia. Hoy, la expectativa de vida en la humanidad es asombrosamente alta. No tiene nada que ver hoy día la posibilidad de llegar a ser un adulto sano con lo que pasaba hace 50 o 100 años. Es solamente mirar lo que es la historia sanitaria de este país para darse cuenta cómo la expectativa de vida ha ido aumentando y por lo tanto difícilmente las vacunas que nos acompañan desde que nacemos, ¿no?, pudieran estar impactando de otra manera sino la de preservar y aumentar los años de vida saludable de las personas. Hoy la infancia es un periodo que probablemente y en la mayor parte de los niños se complete y lleguen a su adolescencia sanos. Eso se debe en gran parte a dos cosas: a la nutrición adecuada y a las vacunas. Antes, hace 50, 100 años, la infancia era un periodo que te ponía a prueba. Muchos de los hermanos morían. Y en la historia hay libros enteros, ¿no? Harari, cuando hace su historia de la humanidad, en su primero de sus libros menciona en algunas como líneas, árboles genealógicos de algunos reyes, cómo fueron prácticamente un milagro, y casi todos sus hermanos murieron al nacer o poco después del nacer. ¿Y de qué morían? O en el parto o por enfermedades infectocontagiosas, algo que las vacunas han erradicado. La humanidad tiene que avanzar, no podemos retroceder, y por eso hay que defender con fuerza una de las políticas sanitarias más alucinantes y más importantes en la historia de la humanidad, y en este país seriamente hechas y ofrecidas gratis a la población, como son las vacunas. No tienen metales pesados, no se acumulan en el cuerpo, no requerimos ningún fondo para manejar ninguna secuelas porque no las producen. Doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Esperamos tenerla en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Claro, yo feliz, muchas gracias y que nos vaya bien y a defender las políticas que cambian la historia de la humanidad. Gracias, doctora. Adiós. Chao, chao. Ahí estaba conversando con nosotros entonces la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, aclarando algunas de las afirmaciones que entregó entonces el diputado Johannes Kaiser. Está bien la libertad de expresión, está bien que los candidatos tengan sus propuestas, pero efectivamente esa libertad, esas propuestas tienen que ir aparejadas de
verdades. O sea, aquí la idea tampoco es que nos pongamos a mentir y a decir cualquier barbaridad, un poco de decencia, un poco de pudor, en el sentido de por lo menos averiguar lo que estoy diciendo antes de hacerlo público. Eso en el mejor de los casos, poniéndose en el sentido de que el diputado no sabía de lo que estaba hablando. Ahora, si sabía de lo que estaba hablando y aún así dijo lo que dijo, ya es una situación mucho más grave. Bueno, también frente a este tipo de discursos que simplemente son falsos, más allá de lo que haya detrás de eso, que son discursos además internacionalmente utilizados, como lo decíamos, Donald Trump para abajo, Javier Milei hacia abajo también. Es nuestra responsabilidad como prensa el poder verificar esa información, pero también de la ciudadanía en general el cuestionar la información que entregan los candidatos a la presidencia en este caso. Efectivamente, y sobre todo no crea todo lo que ve en las redes sociales, ni siquiera nos crea a nosotros. En general, cuestiónese lo que esté recibiendo como información, pero siempre sobre la base de argumentos, de datos establecidos, no porque esto me tinca o esto se amolda a lo que yo creo. No, aquí hay que ser riguroso porque estamos viviendo tiempos complejos y hay que ser en ese sentido también bastante conscientes, ¿no? de lo que pueda provocar todo lo que hacemos. En fin, 8 de la mañana con 2 minutos, hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis, ya regresamos con más noticias.